Vamos a orar, Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y te adoramos por tu grandeza, por quien tú eres, Señor. Recibe nuestra adoración y pedimos, Padre, que nos hables por tu palabra en esta mañana, cada uno, Señor, que nos animes, nos consueles, nos confortes, Señor, nos desafíes, nos reprendas, Señor, que seas tú hablándonos a nuestra vida en esta mañana, Señor. Bendice este tiempo, Señor, a cada familia ahí detrás de la pantalla, Señor, que tú les bendigas y que tú, Señor, continúes haciendo esa obra preciosa que solo tú puedes terminarla, Señor. Oramos y ponemos este tiempo en tus manos y una vez más te pedimos que nos hables, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenos días, familia virtual. Damos gracias al Señor por este día, domingo 9 de agosto. Es interesante que independientemente de todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo, a veces todavía hay cristianos que no se dan cuenta que detrás de todo esto hay una agenda en la cual el punto es desacreditar, acallar, pisotear el cristianismo y que el globalismo se levante. Y lo interesante de esto es que la Biblia ya dijo que esto iba a ocurrir. Entonces, el estado en el que el mundo está hoy, conmocionado por todas las situaciones, por lo que está pasando, por ejemplo, en Medio Oriente, en Beirut, con esa explosión tremenda que hubo y con un país que está quebrado y que está gobernado prácticamente por un grupo terrorista, el Hezbollah, y todo lo que está pasando ahí en esa zona. Es increíble ver que todavía hay muchos cristianos que no se dan cuenta en el tiempo en el que estamos viviendo. Son tiempos difíciles, tiempos complicados y los últimos tiempos. El evento que esperamos es la misericordia de Dios, como habla Judas aquí, de la vida eterna. Y eso se va a consumar cuando el Señor regrese por nosotros. En el libro de Judas, que estamos llegando al final, hoy día vamos a comenzar aquí a estudiar el versículo 20 del capítulo 1, un solo capítulo, penúltimo libro. Y vamos a ver que una vez que este hombre de Dios escribe a los creyentes, a los cristianos, ahora les da unos consejos, qué debemos hacer, cómo podemos nosotros eludir, cómo nosotros podemos vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos en este tiempo. Y como está de moda hoy día los virus y todo lo demás, un comentarista dice esto: la mejor cosa que los creyentes pueden hacer para resistir la enfermedad de la apostasía es desarrollar sus recursos espirituales inmunológicos. Entonces, yo creo que esto es lo que debemos ir desarrollando, esos antídotos o esos recursos espirituales inmunológicos. Y aquí en el versículo 20, ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes? Y fíjate que es interesante porque del versículo 19 hacia atrás, de una u otra forma, el escritor Judas ha hablado acerca de los falsos maestros, acerca de estos apóstatas,
que vienen y engañan al rebaño. Pero lo que nos dice aquí es que no es que vamos y salimos y atacamos a estos hombres, aunque son peligrosos para la iglesia, pero nos va a exhortar a que nos enfoquemos en nuestro caminar con el Señor, ayudando también a otros que ya han sido afectados probablemente por estos hombres, a que también se enfoquen en Dios. Entonces, aquí lo importante es esto: estos individuos, estos falsos maestros, estos falsos profetas, apóstatas, falsos pastores, están ahí, van a estar ahí, y no les debemos prestar mayor atención de la que deben tener. Porque a veces es lo mismo, a veces los cristianos se enfocan en Satanás, 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 liberación, 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 y no se enfocan en lo que realmente les va a ayudar a crecer y a madurar, y eso es Cristo, Cristo, Cristo. Crecer y madurar. Tomamos las advertencias, enseñamos la palabra y dejamos que Dios haga el resto. Y confiando en que el Señor va a obrar en su tiempo. Aquí nos va a dar 4 mandamientos este hombre, Judas, que es Dios hablando a través de él, que debemos nosotros cultivar, por llamarlo de alguna manera, en estas virtudes cristianas: fe, oración, amor, esperanza. De esto es lo que vamos a mirar aquí. Compasión por los que están engañados para ayudarles. Fíjate, los versículos 20 al 21 habla de nuestra responsabilidad personal. Tener en cuenta esto aquí. Cada cristiano debe desarrollar y trabajar en su vida para que esto crezca. Y vea lo que dice aquí en el versículo 20, y empieza con la palabra pero. Y aquí Judas está haciendo el contraste inmediatamente aquí en referencia a estos hombres que él ha estado exponiendo, a estos falsos maestros. Es como que si volviera otra vez a lo que él había dicho en los primeros 2 versículos. El deseo de escribir esta carta, que era difícil de escribir, era más bien para animar, pero el Señor lo llevó a exponer. Y ahora aquí volviendo otra vez, pero ya hace esta diferencia entre los que están leyendo esta carta o escuchándola en ese tiempo y los falsos maestros. Y luego dice aquí, pero vosotros, amados, y aquí está el contraste, y aquí está la clave, a quién les está escribiendo y a quién le está hablando Judas. La tercera vez que Judas llama a estos creyentes amados. Esta es la tercera vez. Y les dice a ellos que edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Una nota al margen. Es interesante cuando vemos las Escrituras, cuando la gente dice, no, la Trinidad no es una doctrina bíblica. Bueno, aquí tenemos la Trinidad. Es mencionada, bien, en el versículo 20, el Espíritu Santo. El versículo 21 habla de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Y yo sé, el término Trinidad no es a ver, ¿dónde está la palabra Trinidad en la Biblia? Hay muchas palabras que no están en la Biblia, pero las usamos porque la doctrina, el concepto, sí lo está. Y aquí Judas lo tenía muy claro. La Trinidad, dentro de esta unidad de un único Dios, existen 3 personas. Yo trato de no usar la palabra manifestaciones, más bien personas.
que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos tres comparten los mismos atributos y la misma naturaleza. Por tanto, estos tres constituyen el único Dios, Trinidad. Y eso es lo que nosotros vemos a través de la Escritura. Entonces, fíjense aquí, como esta nota, pueden tomarla ahí como una nota al margen. Pero sigue aquí y hablándoles a los creyentes, Judas, y les dice a ellos, ¿qué es lo que ustedes deben hacer ahora? ¿Cómo deben vivir los creyentes en el tiempo de la apostasía? Y yo creo que hoy día esta carta es más que nunca una realidad. Estamos viviendo en tiempos de apostasía, en muchos aspectos. En muchos aspectos, ataques tanto a la doctrina, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a la palabra de Dios, tanto ataques al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios, levantándose en contra de esto. Y estamos viviendo en ese tiempo. Y Judas les dice a vosotros, amados, y aquí está este contraste, a vosotros. Entonces la pregunta aquí que debemos hacernos es, Judas está escribiendo esta carta ¿a quién? El versículo 1 de esta carta nos dijo que él estaba escribiendo a los llamados, a los santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Entonces este mandato, esta ordenanza, es para los llamados, santificados y guardados en Jesucristo. ¿Y qué es lo que les pide aquí? ¿Qué es lo que les dice él aquí? Fíjense, dice, edificaos. Y luego también les dice, conservaos. Edificaos y conservaos. La primera palabra, edificar o edificado, el verbo, habla de construir sobre. Y la idea aquí es edificar sobre algo que ya está, sobre un fundamento. Y la responsabilidad de edificar no es de un tercero, no es de una denominación, es del individuo, del creyente, en forma individual. Somos responsables de nuestro propio crecimiento espiritual. Entonces la gente está esperando como un milagro, esperando que sentado que va a llegar el crecimiento, solo va a suceder. O va a estar esperando que otros hagan que él crezca. Aquí el mandato es, no sigas siendo un bebé, tu desarrollo, tu crecimiento depende de ti. Es muy importante. Y una de las cosas que nosotros necesitamos ver en este tiempo es que hoy día tenemos mucha gente dependiente de nosotros y no dependientes de Cristo. Y hágase una pregunta, ¿por qué son tan inmaduros? Probablemente porque los estamos llevando a nosotros, a que dependan de nosotros, a que les estemos sacando a ellos de los gasecitos y dependen de nosotros, limpiándoles. Hay un tiempo en donde usted saca gases y quita pañales, pero luego hay un tiempo en donde usted ya no lo va a hacer. Ya es responsabilidad de la persona. Y aquí es lo mismo. Dios le ha dado a cada hombre una medida de fe. Construya sobre eso. Y esto es lo que Judas está diciendo aquí. Use los talentos que Dios le ha dado por medio del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo desarrollar mi vida? ¿Cómo yo puedo crecer? ¿Cómo yo puedo madurar? Bueno, la respuesta es, siga estos 7 pasos para el éxito. 40 días de ayuno. Léase este libro. No, ¿sabes cuál es la respuesta? Romanos 10:17. La fe dice así, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través del estudio de la palabra de Dios. No es de otra forma. Acuérdense, la palabra de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Revelar a Dios. Al eterno, al verdadero, al vivo y único Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo podamos conocerlo y tener comunión con Él.
¿Cómo puedes confiar en alguien que no conoces? De pronto a lo mejor por eso nuestros cuestionamientos y nuestras luchas y nuestros problemas y nuestros conflictos de convicción existenciales que a veces tienen los cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y la única manera de llegar a conocerlo es a través de la palabra. Llegamos a conocer a Dios de la mejor manera a través de la palabra. El propósito de la iglesia es, ¿cuál? La gente dice, sí, salir a alcanzar al mundo. Sí, eso es uno. Pero el propósito principal de la iglesia primero es glorificar a Dios. Es el primer propósito. Y el segundo propósito es instruir a los santos para la obra del ministerio. Tercero, ve y alcanza a los demás. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11 al 16, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y les dice a ellos que ellos deben crecer. Y para eso Dios dio dones a los hombres. Y constituyó, dice, apóstoles. Dentro de estos también constituyó pastores, maestros. ¿Para qué? Para la obra, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para que todos lleguemos a la unidad, para que el cuerpo pueda ser edificado, construido y podamos ser útiles. Es el propósito. Es muy importante que entendamos esto. Crecer, crecer, crecer va en directa proporción o en directa relación a qué tan interesado estoy yo en seguir creciendo. Y para yo seguir creciendo necesito seguir conociendo más y más. Razón para dejar de ser niño fluctuante. Es que no me gusta esto. Es que no quiero esto. Qué madurez vivimos hoy día. Los cristianos, y no puedo hablar de la gente del mundo. El mundo tiene sus problemas, pero los cristianos a veces viven de la misma manera. Son como niños, fluctuantes, que van de acá para allá y un día están bien y otro día, y otro día están, No crecen, no maduran. Y la razón es tiempo en la palabra. Edificarse en la palabra, construir su vida en función de lo que usted conoce de Dios y de la doctrina. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro les escribe a los creyentes en el capítulo 3, versículos 17 y 18, dice, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pedro les dice lo mismo que les está diciendo aquí Judas. Dice, cuidado porque están estos inicuos que están trayendo error. Tenga cuidado, manténgase firme. ¿De qué manera? Dice, versículo 18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando hacemos eso, glorificamos a Dios. Exaltamos a Dios. Dice, y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer es nuestra responsabilidad, es madurar. La responsabilidad del pastor es enseñar la palabra. Pero usted también debe estudiar y ponerla en práctica. Fíjate, aquí habla de la santísima fe. Crecer en la santísima fe. Otra vez nos lleva al versículo 3. Esa fe que fue dada una vez a los santos. La palabra fe se puede traducir como fe, como crecer o como confiar. Y en el Nuevo Testamento se emplea en tres formas o en tres sentidos. Uno, fe cuando usted acepta a Jesucristo como Dios, porque es un acto de fe. Dos, una vida en fidelidad en Él. Y tres, también se ve y tiene en el sentido y se emplea en el sentido de como un cuerpo de verdades acerca de Él. En otras palabras, doctrinas cristianas. Y aquí se aplica a este tercer punto. La idea de la fe, de la santísima fe, es el cuerpo de doctrinas cristianas que enseñaron los apóstoles, Hechos 2:42. Y perseveraban en
la doctrina de los apóstoles. Aquí la referencia no apunta a esa fe que es subjetiva, a esa fe que tiene que ver con la confianza personal que el creyente tiene en Jesucristo, sino más bien apunta a esa fe que es objetiva y que tiene referencia a lo que cree el cristiano, lo que los creyentes tienen como doctrina, lo que los creyentes tienen como el fundamento para su vida, que a la vez es el fundamento para el cuerpo de Cristo. Entonces, fíjate, Judas aquí no está hablando de crecer en la santísima fe, aunque obviamente es una idea que es válida aquí. Más bien Judas está hablando de crecer en tu santísima fe. Cada uno de nosotros. Y cómo nosotros crecemos sobre la base de la verdad. Y la base de la verdad está aquí en la palabra de Dios. Entonces, primero nos dice, crezcan, maduren, sigan adelante en su fe, desarrollen su fe para que ustedes no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Segundo, nos dice que debemos orar en el Espíritu. Calvino decía que nadie podía orar realmente de la forma de vida si no era guiado por el Espíritu Santo. Entonces, aquí Judas nos dice que debemos orar en el Espíritu. Y aquí entra la pregunta, bueno, ¿qué significa orar en el Espíritu? Orar de acuerdo al Espíritu Santo. Fíjate, no está diciendo que debes orar al Espíritu Santo, sino orar en el Espíritu. En otras palabras, estar en acuerdo a la voluntad de Dios, el ser guiados por el Espíritu Santo. Esto habla de dependencia y sumisión. Cuando no oramos, estamos mostrando independencia y nos estamos rebelando en contra de Dios. Eso es lo que mostramos cuando no oramos. Y aquí Judas nos dice que esta es una de las formas de mantenernos en el amor de Dios. Una es perseverando o creciendo en nuestra fe, en tu fe. Y aquí está este mandamiento ahora a orar en el Espíritu. Y yo sé que a todos nosotros a veces nos pasa que no sabemos cómo orar. Y además hay muchas personas que están orando. Y en la manera en que están orando, más bien están dirigidos por sus propias necesidades, que a veces los nubla y les impide ver la voluntad de Dios y orar en la voluntad de Dios. A veces oramos bajo nuestro propio intelecto. Esto debe ser la oración. Nuestros propios deseos o anhelos. Por eso Pablo dice, fíjate en Romanos 8, 26, nos lleva a un nivel de la oración que va mucho más allá a veces de lo que normalmente vemos en nuestra vida. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está. Entonces debemos irnos a este punto. A punto de orar y estar en acuerdo y rendir nuestra voluntad y dejar que el Espíritu Santo nos dirija en nuestra oración. En Efesios capítulo 6, verso 18, el apóstol hablando ahí de la armadura del creyente. Y dentro de esto está la oración. Y Pablo dice que usted y yo debemos orar en todo tiempo con oración de súplicas en el Espíritu. Y velando en ella en perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, orar en el Espíritu, orar en sumisión completa. Pero también hay una referencia en 1 Corintios, en capítulo 14, versículo 14, a orar en lenguas. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Cuando usted está ejercitando el don de lenguas, usted está en una comunión con Dios a un nivel espiritual.
en donde su entendimiento queda nulo. O sea, pasa por alto. Cuando yo hablo en lengua, mi entendimiento no se beneficia. Es lo que Pablo decía, queda sin fruto. Pero mi espíritu ora. Y mi espíritu es edificado aquí. Por eso Pablo dice aquí, mi espíritu ora. Entonces a veces la gente dice, ¿para qué es el don de lengua? Bueno, aquí Pablo está enfatizando de nuevo que una de las funciones del don de lenguas es comunicarse con Dios, no con el hombre. ¿Y cómo? No cuando nos reunimos, sino cuando oramos. En nuestro tiempo, en privado, en nuestro devocional. Usted puede pedirle a Dios, porque a veces no sabemos qué pedir, o a veces no sabemos cómo orar, o no sabemos expresar nuestra gratitud y nuestra alabanza a Dios, porque las palabras a veces quedan cortas. Y ahí es donde Dios nos da el don de lenguas. Y podemos usarlo libremente en su tiempo devocional, en su tiempo de oración. Ahora hay personas que dicen, no, yo no necesito hablar en lenguas, porque hay algunos que dicen, no, esos dones ya no son para ahora. Bueno, hay algunos que les gusta relacionarse con Dios a través de su entendimiento. Entonces dicen, yo estoy bien con eso, yo no necesito el don de lenguas. Para mí, mi entendimiento y mi intelecto es suficiente para relacionarme con Dios, para orar a Dios, para exaltar a Dios. Bien. Pero, si llega el día cuando usted desee relacionarse con Dios de una manera que va más allá de su entendimiento, debe buscar a Dios por el don de lenguas, de orar. Entonces, fíjate lo que dice aquí Judas y lo que dice el apóstol Pablo. En el versículo 15, Pablo dice de 1 Corintios 14, donde estamos ahí, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también en entendimiento, en balance. Cantaré en el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, el desarrollo de la madurez espiritual, del crecimiento espiritual, va conectado a la enseñanza, al estudio de la palabra, al ponerlo en práctica, pero también a esa relación vital de una comunión, de una práctica de oración todo el tiempo en todas partes. Entonces Judas dice, crezcan, edifíquense en oración, edifíquense en la palabra. Pero también nos dice ahora en el versículo 21, conservaos, dice, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La expresión aquí, el verbo que usa aquí el apóstol, conservaos, significa guardar de pérdida o daño, hacer vigilancia. O sea, en otras palabras, fíjate, el texto llama a vigilarnos en el amor de Dios. Conservaos. O sea, es un verbo que implica responsabilidad. Que va no solamente al hecho de tengo algo, sino significa esa responsabilidad de guardar, de vigilar. De que no se va a dañar lo que el Señor me ha dado. Para conservar lo que el Señor me ha dado. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué significa conservaos en el amor de Dios? Entonces a veces la gente tiene ideas de que conservaos en el amor de Dios tiene que ver con que yo debo portarme bien, debo ser amoroso, amigable, etc. Tanto así de que Dios dice, uy, qué bueno es este niño y cómo lo amo. Es inevitable que lo ame. Si fuera así, la mayoría de nosotros quedaríamos fuera. La mayoría de nosotros quedaríamos fuera. Recuerda esto, el amor de Dios por ti y por mí es incondicional. Cuando Dios comenzó a amarnos, cuando dimos ese paso, levantar la mano, pasar al frente y aceptarlo y recibirlo en nuestro corazón, no. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 5, versículo 6. Permiso.
Versículos 6 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y vea luego cómo lo explica más aún. En el versículo 8, Pablo, de Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios. No es cuando, ay, qué bueno que está pasando José al frente a recibirme, ahora sí lo amo. No, Él nos amó antes. Efesios 2, 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, versículo 5, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea, el amor de Dios por ti y por mí es inmerecido, yo no lo puedo merecer. Esto sencillamente fluye de su naturaleza, porque Dios es amor. Él nos amó. Entonces, Judas no está diciendo aquí, vive de tal manera que Dios te ame. No, Judas está diciendo algo mucho más interesante, más profundo con respecto a esto. Tiene que ver con entender cómo debo yo mantenerme o qué me hace alejarme de este amor. Ahora, ¿cómo se expresa el amor? Bueno, el amor se expresa a través de dones, de regalos. ¿Cómo lo expresó Dios hacia nosotros? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Dios lo expresó. Entonces, como Dios nos ama, Dios quiere darnos regalos, dones maravillosos, bendiciones increíbles. Tenemos 3 por fijo. El don de la vida eterna es un regalo. El don de la salvación, por gracia soy salvo, y el don del Espíritu Santo. Vamos a recibir dones, dice. Recibimos dones. El don de la vida eterna está en el registro para cada uno de nosotros. Entonces, mantener nuestra vida o mantenernos en el amor de Dios y mantenernos en ese amor tiene que ver con mantener nuestra vida en el lugar correcto para no perder los regalos, las bendiciones que Dios tiene. Dios desea darnos muchas porque nos ama. Entonces, ¿qué quiere decir Judas? Que existe la posibilidad, acuérdate, está hablando a los creyentes, existe la posibilidad que te alejes del lugar de bendición, de lo que Dios ha prometido. Es posible que usted y yo podamos experimentar grandes bendiciones de Dios a mi vida, a su vida, en la vida de cada uno, y aún así no recibimos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros. Nos alejamos. Y aquí Judas ya nos ha dado las lecciones. Fíjate, los 3 grupos que Judas mencionó, que nosotros estudiamos en el versículo 5. El pueblo de Israel se alejó de las bendiciones de Dios. Dios, después de haberlos liberado de la esclavitud, los iba a llevar hacia la tierra prometida. Dios los hizo pasar por el mar, llegaron y comenzaron a caminar. No lograron mantenerse en ese amor. Y lo más tremendo de esto es que al no lograr mantenerse en este amor, en las bendiciones que Dios tenía para ellos, murieron en el desierto. En lugar de disfrutar la tierra que Dios quería darles. Porque para eso lo sacó el Señor. Dios se lo había prometido a Abraham, Dios se lo había prometido a Jacob. Y ellos perdieron esa bendición. La pregunta es cómo ellos llegaron a un punto en donde perdieron esa bendición. ¿Se acuerdan ustedes de los espías? Los 2 espías. 2 que decían sí podemos con la ayuda de Dios. Traían un racimo gigante. Los otros decían no, las ciudades son amuralladas, la gente es grande, nos van a aplastar como langostas. ¿Qué ocurrió? Miedo se apoderó de ellos en su corazón. Y el miedo no es un buen consejero. ¿Qué pidieron ellos? Regresemos a Egipto. Allá estaban mejor las cebollas, allá estaban mejor los ajos, allá estaba mejor todo. Y se olvidaron de la esclavitud que habían tenido en ese lugar.
Entonces, ¿dónde estuvo aquí el problema? En su fracaso de su fe. No creyeron. O sea, no creyeron que Dios era suficiente para cumplir lo que Él había prometido. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿cuántas veces por nuestra falta de fe nos alejamos de las bendiciones que Dios desea darnos? Porque no creemos que Dios sea suficiente para hacerlo. ¿Cuántas veces nos alejamos de lo que Dios desea darnos producto de nuestra falta de fe? Muchos hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero todavía algunos siguen vagando en el desierto. Y la razón, Dios tiene mucho para ti, pero tu falta de fe, de creer que Dios es suficiente, de creer a las promesas, te impiden entrar a esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Los ángeles es otro ejemplo, que no guardaron su dignidad, ellos fracasaron. Fracasaron. Fíjate, ellos estaban ahí, seres creados que conocían la maravilla de estar en la presencia de Dios y todo eso, todo lo que eso implica que nosotros no podemos entender completamente. Un día lo vamos a ver cuando estemos delante del Señor, pero ellos decidieron rebelarse. Este es lo que los sacó del lugar de la bendición. Egipto o Israel fue su falta de fe, su incredulidad. Para estos seres creados, estos ángeles, fue la rebelión. ¿Y rebelión contra qué? Contra el gobierno de Dios sobre sus vidas. Satanás dijo, subiré al cielo, me sentaré en el trono, de ahí voy a poner mi reino. O sea, vemos la voluntad de Satanás sobre la voluntad de Dios. Es cuando ejercitamos eso. Cuando ejercitamos nuestra voluntad contra la voluntad de Dios, nos estamos rebelando en contra de Dios. Y perdemos la bendición de estar en los lugares que Dios quiere que estemos. Lo que Dios quiere darnos. Y Lucifer y Satanás no se fue solo. El libro de Apocalipsis nos dice que se llevó más de 1/3 de los ángeles. Los habitantes de Sodoma y Gomorra también. Las bendiciones naturales que habían ahí en la ciudad, en esa zona ahí. En ese valle muy fértil, en donde todo lo que tiraban a la tierra salía. Todo se daba. Y como era tan fácil, tenía mucho tiempo libre. ¿Y qué ocurrió? Fíjate, recibieron o experimentaron el juicio eterno, de fuego eterno que Dios les envió a todas las ciudades. Fueron destruidos por Dios. ¿Qué los alejó del amor de Dios? Su entrega a sus deseos carnales. Fornicación, homosexualidad y todo eso. Sus deseos de la carne, rebelión, incredulidad. Esas cosas nos alejan de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero también, fíjate, nos dio los ejemplos de estos 3 hombres que se alejaron de ese lugar de bendición de Dios. Caín, todos sabemos ya y estudiamos eso. A Caín mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque, bueno, tenía un problema del control de la ira, dirían algunos. Lo mandarían ahí a terapia. No, era pecado. Era pecado y el pecado que él tenía era odio. Y cada vez que tú permites que el odio domine tu vida, te estás alejando del amor de Dios. Entonces mira, incredulidad, rebelión, deseos de la carne, ira, odio. Cada vez que esto está ocurriendo en tu vida, te estás alejando de el amor de Dios y de las bendiciones que Dios tiene para ti. Balaán es el otro personaje, un personaje enigmático, ya lo miramos. Era como un médico brujo pero Dios le hablaba. Es increíble. Usaba encantamientos y adivinaba, lanzaba hechizos, maldiciones, por eso lo contrataron. Y aquí tenemos este ejemplo de este hombre. ¿Cuál fue el problema de este hombre que lo alejó? Bueno, su avaricia.
Entonces, cuando la avaricia domina tu vida, te alejas del lugar de bendición de Dios. El odio domina tu vida, te alejas del lugar de bendición de Dios. Coré es otro ejemplo, número 16. Fíjate, este hombre que trae a su familia, también eran parte de la tribu sacerdotal de Leví. Pero agitó a todos el resto en contra de Moisés. Y vinieron a Moisés. ¿Acaso Dios solamente permite o habla por ti o tú eres el único? Entonces Moisés le dijo, ven mañana y veamos a quién escoge Dios. Una buena pregunta. O para a quién ha escogido Dios. Si Dios te escogió a ti, tranquilo. Dios va a pelear por ti. ¿Y cuál fue el pecado de este hombre? Los celos. Los celos. Sacaron a este hombre del ministerio al que Dios lo había llamado. ¿Por qué? Porque tenía celos del ministerio del otro. Entonces, cuando permites que los celos dominen tu vida, te sacas tú mismo de ese lugar de bendición. La gracia de Dios nunca se otorga aparte de nuestra respuesta a ella. Debemos responder. Los privilegios traen responsabilidad. Entonces, aquí estas personas que experimentaron en cierta forma las bendiciones de Dios, pero el odio, la codicia, la envidia, los alejaron de esas bendiciones. Estas cosas no están en armonía con el amor de Dios. Por eso es importante que tú busques ahora en tu corazón qué hay en tu corazón. ¿Has culpado a Dios por las faltas de bendiciones en tu vida? ¿Y no será porque hay odio en tu vida? ¿Hay codicia, hay envidia? ¿Hay incredulidad, hay rebelión? ¿La carne venciendo tu vida? Entonces debemos conservarnos, dice aquí Judas, mantenernos en el amor de Dios, edificando, orando, esperando y mirando. Primero, construye tu fe en Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios encarnado. Vivió una vida sin pecado, murió una muerte expiatoria, resucitó al tercer día de entre los muertos. Está a la diestra del Padre en gloria y viene por su iglesia. Muy pronto, muy pronto. Entonces, si tú construyes tu fe en Cristo, ¿podrías matar? ¿Podrías codiciar? ¿Podrías tener avaricia? Cuando estás construyendo tu fe en Cristo, yo creo que no. Entonces, cuando dejamos de construir nuestra vida, cuando dejamos que el Señor sea el Señor de nuestra vida, entonces estamos en problema. Pero cuando Él es el Señor de nuestra vida, entonces el asunto cambia. A través de la palabra de Dios crecemos. Nos edificamos estudiando, obedeciendo a la palabra. Lea su Biblia, orando en el Espíritu. Nos ha dicho aquí. Pedirle a Dios que nos inspire en nuestras oraciones para saber cómo orar. Orando de todas las formas que Dios nos ha dado. Luego dice aquí, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La referencia aquí, esperando la misericordia, es en referencia al rapto de la iglesia. Al rapto de la iglesia. Yo no estoy esperando la segunda venida de Cristo, yo estoy esperando el rapto de la iglesia. Yo voy a venir en la segunda venida de Cristo. Yo voy a venir con Él. Pero antes de que eso ocurra, el Señor me va a llevar. Yo debo estar amando y esperando su venida, cuando Él en su misericordia complete todo lo que Él ha prometido para usted y para mí. Su inminente regreso para llevar a su pueblo al cielo. Estamos más cerca que nunca. Y una de las señales de que estamos en los últimos tiempos más cerca de la venida del Señor por su iglesia es la presencia de estos falsos maestros. Y por ende debemos estar esperando su venida.
Y cuando estamos esperando su venida por nosotros, por su iglesia, cuando estamos no solamente esperando, sino anhelando y amando su venida, ¿en qué tiempo? En cualquier tiempo, cuando Él quiera venir, yo estoy listo, eso nos va a dar una perspectiva, nos va a dar un incentivo correcto para vivir vidas santas, para vivir vidas con perspectiva en cuanto a las cosas materiales, a las posesiones materiales, y nos va a dar ese sentido de urgencia, de saber que el Señor viene y yo tengo el mensaje para entregar en este tiempo. Entonces, Judas dice, usted crezcan en eso, tengan esta esperanza. En los días de oscuridad, de apostasía, debemos mantener la luz de la bienaventurada esperanza de nuestro Señor Jesucristo, viniendo por nosotros. Y eso debe estar ardiendo en nuestros corazones. Cuando usted tiene esta esperanza, va a producir consolación y purificación. Pero a la vez también va a producir que usted sea bienaventurado. Fíjate, en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Somos bienaventurados. Estamos esperando la venida del Señor. Una esperanza bienaventurada. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, habla de la esperanza que nos consuela cuando el Señor venga por nosotros. En el versículo 17 dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego el versículo 18 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras, consolados los unos a los otros. Hermanos, el Señor viene. Eso debe dar consuelo, que lo que estamos viviendo es pasajero, pero a la vez nos da esperanza purificadora. Primera de Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La promesa del Señor para su iglesia es, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la promesa del Señor. Debemos tener nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pero no en un Señor Jesucristo que no va a venir nunca, sino en un Señor Jesucristo que va a venir pronto. Debe estar nuestra esperanza. El rapto será la evidencia consumada de su misericordia. Nos va a sacar. Y cuando Él nos saque de aquí, su ira se va a derramar sobre este mundo. Y muchos de estos hombres, falsos maestros, estaban negando eso. Y hoy día hay muchos que niegan eso. El rapto de la iglesia. La vida y la Biblia nos enseña de que el Señor ha prometido que esto va a ocurrir. Entonces, fíjate, la vida cristiana es vista como si diéramos una mirada primero hacia adentro. Mire hacia adentro. Tiene que ver con su carácter, de cómo se está relacionando y desarrollando su carácter. También tiene que ver con una mirada hacia arriba, cómo está su comunión con Dios. Porque eso también va a mostrar cómo está su carácter. Pero además tiene una mirada que es hacia el futuro. Y tiene que ver con la consumación para nosotros, que es el rapto, cuando el Señor venga por nosotros. La glorificación final. Santificados y glorificados. Fíjate, la vida cristiana en 3 áreas: fe, esperanza, amor. Se enriquece con oración en el Espíritu. Entonces ahora, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? Del creyente, con respecto a aquellas personas que no son salvas o aquellos creyentes que están viviendo o están siendo absorbidos por el engaño. Primero dice, vamos a ver el versículo 22, dice, a algunos que dudan, convencerlos. Judas aquí nos da parecer a estas personas que han sido víctimas de estos apóstatas. Y los define en 3 tipos de personas. El primero es
los que dudan. Dice aquí que a estos que dudan, los que han sido confundidos por estas falsas enseñanzas, a estos que están en el proceso probablemente de desviarse, de descarriarse, de caer, siempre van a haber hermanos así, que duden ante a lo mejor estos falsos maestros que son convincentes y se presentan como los paladines de la palabra. A estos se refiere aquí. A estos que están en ese debate mental. A estos que están con su mente y corazón divididos. A estos que muestran un poco de confusión. Pero que están en esa lucha. Pueden ser sinceros. No contenciosos, pero sí confundidos. A estas personas aquí debemos, dice a ellos, convencerlos. La palabra convencerlos, que usa la Reina Valera, más bien es la palabra misericordia o compasión. Es la palabra, elea, en el griego. Y la Reina Valera puso convencerlo. Fíjate, la Nueva Traducción, la internacional, la traduce así el versículo 22. Tenga compasión de los que dudan. O sea, nosotros a veces somos muy buenos para juzgar, crucificar a los creyentes. No tenemos compasión, pero queremos compasión para nosotros. La Biblia de las Américas también traduce esta palabra, dice, tened misericordia de algunos que dudan. La mejor traducción aquí entonces es misericordia. A los que dudan, tenga misericordia. ¿Quieres misericordia? Da misericordia. Así como hemos recibido. Y convencer a alguien y llevar a alguien. Acuérdense, yo no puedo convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. Yo expongo la palabra y dejo que el Espíritu Santo haga el trabajo. Pero para eso lo que estamos haciendo es mostrando un acto de misericordia, de compasión. Creyentes, los amados, como dice Judas aquí, debemos ser misericordiosos con aquellos que están dudando. Cuando la gente comience a dudar, cuando los creyentes comiencen a tener conflicto con las enseñanzas cristianas, ¿qué debemos hacer? Ser compasivos, amorosos, ayudarles por medio de la palabra de Dios. Debemos mostrar un interés compasivo hacia esta gente y no dejarlos así. Llevarlos por la palabra y dejar que el Espíritu Santo también vaya cambiando y tocando sus corazones hacia una convicción más firme en su vida. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra oración? Pedirle a Dios que nos ayude para poder ser misericordiosos con tantos tipos de personas, tener sabiduría para poder relacionarnos con personas. En este punto aquí, ser sensibles al Espíritu, para saber cuándo hay que consolar y cuándo hay que reprender. Porque a veces nosotros éramos del fuego. En mis tiempos de ministerio era así, al comienzo del ministerio. O sea, alguien hacía algo y yo oraba al Señor que como Juan, Señor, envíale del fuego del cielo. Pero a medida que uno va fallando en el ministerio, a medida que uno se va equivocando, y hay hombres misericordiosos y compasivos que te van ayudando y te van restaurando y te van levantando, entonces tú también vas aprendiendo. Un creyente nunca debe abandonar a otro creyente. Un amigo tampoco. Sobre todo si están siendo llevados por estas falsas enseñanzas. El amor de Dios es el que nos mueve a hacerlo. Entonces,
Aquí Judas nos dice, edifique, conserve, manténgase en el amor, en fe, en oración. Crezca en lo que usted cree. Crezca en el conocimiento de Dios. Y cuando se encuentre con personas que están pasando esa zozobra en su vida, esa duda en su corazón, tenga compasión y hábleles, enséñeles. Pero recuerde, usted no los puede convencer. Usted solo puede entregar el mensaje y Dios es el que hace la obra. Pero la otra persona también tiene que estar abierta a eso. ¿Se acuerdan Hechos 17? Por poco me persuades cuando estaba en Atenas. Hay otros que se reían y hay otros que creyeron. Lo mismo dijo Agripa. Uy, casi me hace que me vuelva cristiano, le dice. No importa la capacidad que podamos tener de exponer, aún así sigue siendo sencillamente un parlante. El que tiene el poder para cambiar la vida es Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer yo? Entregar el mensaje. Entonces, estamos en este tiempo de apostasía. Estamos esperando la venida del Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Permaneciendo en amor, en fe, en oración, orando en el Espíritu y ayudando a aquellos que están dudando. La próxima semana vamos a terminar con Judas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros ir creciendo cada día más. No te dejes mover por viento de doctrina. Examínalo todo por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra dirección, nuestra guía, es en ella. No confiamos en los hombres, confiamos en Dios y en su palabra. Acuérdense, hombres que estuvieron con Dios cerca, lo que les ocurrió a ellos. Creamos y tomemos para nosotros sus promesas. ¿Está pasando necesidad? Confía en que el Señor es suficiente. Y aférrate a eso. Aférrate a eso. Y haz lo que tengas que hacer y deja que el Señor haga el resto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, tu bendición para nuestras vidas, que nos llenes con tu Espíritu, que nos ayudes, Señor, para crecer, a no quedarnos, Señor, en nuestra inmadurez. Que dejemos, Señor, de caminar y de vivir como niños, sino que ahora podamos crecer. Que realmente seamos intencionales en estudiar, en orar, en buscar más de ti, Señor, para nosotros. En llevar tu palabra, Señor, a aquellos que no te conocen. Oramos, Señor, por eso. Oramos para que tú, Señor, te glorifiques en medio de nuestro, Señor. Y en este tiempo en el que estamos viviendo, que sabemos que tú vienes por nosotros, Señor, que podamos estar listos, como esa novia ataviada para su novio, ansiosa de que llegue. Pero mientras, Señor, tú vienes, que podamos ser sal y luz para conservar, para alumbrar por medio de tu palabra a aquellos que están en la oscuridad. Si la iglesia pierde su poder, si la iglesia deja de salar, si el mundo está así ahora, Señor, ¿qué ocurriría? Por eso, Señor, ayúdanos a seguir siendo sal en medio de este mundo.
para preservar y para producir sed también, para que la gente venga a ti. Oramos, Señor, y te pedimos por nuestros hermanos que tienen peticiones. Oramos, Señor, para que restaure los matrimonios. Ricardo, Señor, está pidiendo por restauración de la familia, para que tú, Señor, hagas tu obra. Trabajes en los corazones, Señor, de la familia. Y te glorifiques tú en esto, Señor. Tú seas exaltado en todo esto, Señor. Camila, Señor, está pidiendo por trabajo. Oramos, Señor, para que abras puertas de trabajo, Señor. Sabemos que la cosa no está fácil, pero sabemos que tú también eres poderoso para hacer mucho más allá de lo que pedimos, Señor. Provea un trabajo, Señor, para que pueda ganarse ella y muchos otros que están sin trabajo, Señor, para que puedan ganarse su sustento, Señor. Oramos, Señor, por fortalecimiento en tiempos de prueba. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a todos, Señor. Berta está pidiendo por conversiones genuinas, Señor, en sus seres queridos, por fortalecimiento. Yo también oro por lo mismo, Señor. Por mi familia, por los que no te conocen. Que tú, Señor, puedas permitir, Señor, que alguien vaya y comparta de tu amor, de tu palabra a ellos, Señor. Les amamos y queremos, Señor, que estén con nosotros por la eternidad. No en diferentes lugares, sino todos en el mismo lugar. Contigo, Señor. Oramos, te pedimos por sanidad. Oramos, Señor, por la familia Zamora. Te pedimos por ellos, para que tú los bendigas, les guardes, les des salud, los cuides, Señor. Oramos por don José, Señor. Ángel, te pedimos por su vida, que su fe se mantenga firme en medio de todo esto, Señor. Oramos por el pastor Raúl, te pedimos por él, por su salud, por Sharon, por su salud, para que tú, Señor, los toques, los sanes y los uses, como solo tú los puedes hacer, Señor. Por mis hermanos, Señor, en Centroamérica, por las iglesias, Señor. Y es increíble orar, Señor, por esto. Las iglesias en California, que no se les está permitiendo reunir. Oramos también por eso, Señor, por los hermanos, por los pastores, para que tengan sabiduría en este tiempo. Y que tú, Señor, te glorifiques en todo esto, Señor. Oramos, Señor, para que traigas un mover genuino de tu espíritu, un viento fresco, Señor, en este tiempo. En tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirar y a confiar en ti, Señor, a ponernos ojos en Cristo Jesús. Y necesitamos ser valientes en este tiempo. Porque tú dices que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Oramos, Señor, para que tu iglesia se levante. No con esa valentía del mundo, sino con ese poder que viene de lo alto, para ser testigos tuyos en este tiempo. Un tiempo, Señor, en donde el mundo se aleja más y más de ti, Señor. Y oramos para que la iglesia se acerque más y más a ti, a tu palabra, a vivirla y a predicarla y a alcanzar a aquellos que no te conocen. Guarda a mis hermanos, Señor, a mi familia, a mi suegra, guárdala, Señor. Continúa, Señor, trayendo esa paz que solo tú puedes traer, Señor, a su vida. Y pedimos tu bendición, Señor. Oramos, Padre, para que tú te glorifiques en medio de todo esto, Señor.
tú seas exaltado en cada familia y que cada familia pueda tenerte a ti como lo más importante. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar algunos anuncios. Recuerden que hoy día, como todos los domingos, los niños se reúnen una vez que nosotros terminamos, se reúnen con sus maestras por Zoom para que ya se preparen. El lunes oración en sus hogares, oremos por dirección, por guía siempre para la iglesia, para los líderes y también que nos ayude el Señor para ir tomando siempre las mejores decisiones, las decisiones que estén en acuerdo a su voluntad, no lo que nos acomoda a nosotros, sino lo que Él quiere, para que nos ayuden en oración. El martes comenzamos la escuela de ministerio por Zoom a las 7. Ya puedes, si estás en el grupo de servidores, y esto es para los que están sirviendo o para aquellos que están sintiendo el llamado a servir, ya pueden poner o más bien registrarse ahí en ese grupo, y si no estás ahí puedes enviarnos un mensaje al número de teléfono que nosotros ponemos, que es el número de la iglesia, al WhatsApp. Dice que quieres participar en esta reunión. Hoy día, este martes 11 y el martes 25. El martes 25 tenemos un pastor invitado que nos va a estar compartiendo un estudio para nosotros servidores. El jueves seguimos con Joel, el sábado jóvenes a las 3:30, el domingo terminamos con el libro de Judas y también vamos a tener Santa Cena para que usted prepare el pancito y el jugo para compartir juntos la comunión. Y se viene después de eso el libro de Apocalipsis. Que Dios nos ayude para poder sacar el máximo de provecho de ese libro en este tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, nada más, animarles a orar los unos por los otros. Conecte a su niño o a su niña ahí para las clases. Es una buena oportunidad para que interactúen los niños. Y lo interesante de todo esto es que el Señor está en control. Nada de esto se escapa al control de Dios. Confiemos en Él, sigamos adelante, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Que Dios nos ayude, que tengan una bonita semana y estamos en contacto. Si necesitas oración, no pusiste ahí, escríbenos para estar orando por ti durante la semana. Gracias y eso es todo. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar en nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.